Gracias, director, muy amable. Diputada Cejas con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por venir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está viendo la situación? Y con preocupación, la verdad que las noticias no son alentadoras. Yo creo que Argentina ha tomado bruscamente esta situación que ha explotado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que hoy ya estaría llegando a Jujuy, por lo menos, en lo que significa empezar a entender lo que va a ser una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que no se sabe cuál es la situación de lo que vamos a poder hacer y el sistema sanitario, cuál es la posibilidad de hacerse cargo de esta situación en la provincia, sobre todo cuando nosotros venimos observando y detallando y analizando la situación del sector público de la salud, porque esta pandemia no va a ser resuelta en el sector privado, se resuelve en el sector público de la salud. Entiendo que hoy el Hospital San Roque no está en condiciones. Este fin de semana me decían lo van a acondicionar para recibir a todos los posibles casos y a los enfermos del coronavirus. Un hospital diezmado, un hospital que no tiene las herramientas para afrontar este tipo de crisis, un hospital que no tiene lavandina, que no tiene gel, que no tiene lo mínimo, que además no es un tema nuevo y no es el momento quizás para hablar de esta situación, pero es lo que está sucediendo. Me parece acertado que hoy el gobernador haya dispuesto esta medida, sobre todo en los colegios, y los geriátricos. Sabemos que ya se estaba empezando a informarles que no pueden recibir visitas porque es el sector más vulnerable, pero bueno, hay una vulnerabilidad del sistema para cualquier tipo de pandemias, no solamente ahora el coronavirus, el dengue, todo lo que hemos vivido los jujeños hace que el sistema de salud siempre se muestre como colapsado, superado, y la pregunta es la misma, coincido, yo creo que el problema es los recursos. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Cuál fue la previsión que se ha tenido? ¿Cómo nos preparamos para afrontar estas situaciones como Estado provincial? Y bueno, la respuesta es lamentable, no hay recursos. Si hoy, por ejemplo, mañana teníamos pensado viajar con los diputados al Talar y a Yuto, porque nos han invitado a ver la situación, sobre todo del Talar, que ya hace un tiempo viene siendo bastante preocupante, y estamos hablando que ni siquiera tienen agua. O sea, no hablemos de los insumos para la limpieza, no hay agua. Un hospital sin agua no puede funcionar, y tampoco se puede cerrar el hospital. Entonces es como que no hay reacción, esperan que pase algo como para decir, bueno, gracias a la crisis vamos a tener agua, gracias a la crisis vamos a tener lavandina, gracias a la crisis van a venir médicos. Entonces es preocupante la situación. Yo espero y apelo al gobernador y a su ministro de Salud para que equipen al San Roque, es nuestro hospital de cabecera en materia epidemiológica, para que inviertan los recursos que hacen falta. Nosotros en eso nunca hemos puesto objeciones. No nos merecemos los jujeños atravesar esta crisis sin nuestro hospital en condiciones, con nuestros profesionales cuidados, con la primera línea que va a batallar este tema, de nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares. Hay que cuidarlos, hay que comprarles sus mascarillas, hay que comprarles sus gorras, hay que comprarles lo fundamental. Ahora, ¿usted tiene información de que el ministro no estaría disponiendo de la plata? No tiene fondos. Sabemos que están en este momento viendo cómo van a hacer para afectar partidas presupuestarias. Seguramente van a contar con la ayuda de Nación, pero hoy no están con fondos. Lo manifiestan de esa manera, la preocupación es esa. Uno con fondos puede comprar todo, o sea. Y nosotros estamos siguiendo atentamente esta situación porque, bueno, se trata de nosotros, digamos, somos la población que espera que el gobierno actúe y que el gobierno nos explique cómo vamos a avanzar, cuál va a ser el protocolo. Ayer me contaban un caso de un señor que entró por Chile con todos los síntomas de esta enfermedad. Fue al hospital, a la clínica de Rosario, porque tenía obra social internacional, lo atienden en la clínica, le dicen que ellos no están preparados para afrontar esta situación y lo mandaron caminando al Pablo Soria. O sea, no al San Roque, al Pablo Soria. Es decir, que caminó si efectivamente hubiese tenido síntomas o efectivamente sería esta enfermedad. Pero, sí. Lo mandaron, ni siquiera las instituciones privadas tienen un protocolo, porque en Buenos Aires hoy ya se activa frente a un posible caso
con la sintomatología se lo sube a una ambulancia acondicionada y se lo lleva al lugar donde ya se lo trata con un cordón que impide que tengan contacto con otros con ciudadanos comunes que no están enfermos y para que no se contagien. Ahora, ¿no? ¿cómo terminó la historia de este señor? Pues llegó el Pablo Soria. Llegó el Pablo Soria, bueno, y lo mandaron a hacer reposo y a descansar. ¿A dónde? No sabemos, hasta ahí sabemos nosotros, hasta que lo sacaron. A mí me causó, porque lo imagino caminando por la peatonal, estornudando. Sí, claro, claro. Y bueno, pero esa es la realidad de Jujuy. Las instituciones privadas me imagino que deben estar poniéndose a tono. Hasta ayer no había protocolos en las instituciones, las clínicas privadas. En el resto de la provincia, estamos hablando de capital, en el resto de la provincia prácticamente no hay preparación ni en el público ni en el privado. Usted sabe que estaba pensando en la irresponsabilidad que ha sido crear la cuenta única. Porque Sí, claro. veo que las cosas pasan. Sí, aparte cuando... Sí, Morales tomó la decisión y no midió qué podía pasar. No midió las consecuencias. Y ahora, bueno, desgraciadamente estamos pagando las consecuencias. Así es. Prever es parte del trabajo de los funcionarios, de nosotros. Claro. Y avisorar, o sea, la mirada hacia adelante, la mirada en el corto, en el mediano, en el largo plazo y entender lo que puede suceder es básico en el manual, como decimos nosotros, de la política y de los funcionarios públicos fundamentalmente, porque hay situaciones que se podrían haber previsto. Ya el año pasado, por ejemplo, en San Roque ya se denunció por parte de los trabajadores de la salud el cierre de una de las salas. Por falta de presupuesto, por falta de acondicionarlas, por falta de comprar. Todos los años tenés que comprar insumos, ya sean camas, ya sean equipos, y equipar los hospitales, no se los puede tener en el estado que está. Claro. O sea, entonces, y esta voracidad con los recursos de manejarlas centralmente desde el gobernador. Pero mal, además. No, mal, por supuesto. Digamos, primero la voracidad y después mal. Sí, por supuesto, porque las necesidades básicas, el gobierno existe para resolver las necesidades básicas. Y hoy lo que justamente no se hace es resolver las necesidades básicas. Y ayer veía en redes, anoche me enviaban, se empezaron a multiplicar notas de los rectores, de los directores, pidiendo insumos para la limpieza de los establecimientos. Entonces me contaba uno en particular, cuando lo vi lo llamé, de la Escuela Técnica de Palpalá, decía, nosotros estamos recibiendo 7 litros de lavandina por mes, por una escuela donde van 1.200 alumnos. No estamos hablando de, no sé, de líquidos exorbitantes traídos de Estados Unidos, no, estamos hablando de lavandina. Sí, lo básico. Digamos. Lo básico. Y nuestro personal de limpieza, quien tiene que hacer, no tienen los recursos básicos para hacer eso, se le pide lo mínimo. Entonces, frente a veces estos pedidos, se irrita el gobernador, se irritan los ministros, dicen, se enojan con la oposición. Nosotros le pedimos. Ahora, pero cuando usted vota, por ejemplo, el presupuesto.Nosotros acompañamos el presupuesto. Está bien, pero digo, esto ni se debería discutir, digamos. Cuando se vota el presupuesto se supone que... Está contemplado. El problema es qué es lo que hacen con los recursos. Claro. Bueno, la eterna pregunta es qué hacemos obvio. con los recursos, porque los recursos están. Por eso siempre digo, los recursos están, el problema es a dónde están destinados. Entonces, y la legislatura, con lo que vos comentabas, dice, bueno, a ver, ¿dónde están los diputados? Lo que estamos haciendo. Los diputados tenemos 2 tareas, 2, no tenemos muchas. Legislar y controlar, esencialmente. Esa es nuestra tarea dentro del sistema republicano, nuestra tarea como legisladores. Entiendo que los diputados del oficialismo no realizan la tarea de control con la exhaustividad que lo hacemos quienes formamos parte de la oposición. No implica que no la deban hacer. No implica que no tengan un sentido de crítica o autocrítica hacia las cosas que pasan en la provincia de Jujuy. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar de algunos temas, nos encontramos con esa pared. que es mentira, es falso, no. La verdad que es muy triste tener que hablar con personas que son ciegas, que son sordas, que no tienen pensamiento crítico, que no hablan por sí mismas y que no ayudan, porque no ayudan a la gestión, el diálogo, que es competencia exclusiva de la legislatura, es lo que se ha perdido hace rato. El señor Morales habló en Buenos Aires de que todos los problemas de este país se resuelven con diálogo.
Sí, no, bueno, tiene un sentido poco claro acerca del diálogo, porque él habla con él y con la gente que lo quiere escuchar, y es un monólogo, siempre termina monologando con los propios y con nosotros insulto, con la oposición es insulto y con los propios monólogos. Yo entiendo que el diálogo y el debate no es eso. Nosotros lo hemos planteado y lo planteamos conociendo territorio, conociendo la situación de Jujuy, trabajando en proyectos de todo tipo. Lo decía en estos días, nosotros tenemos en carpeta más del bloque, debe tener más de 400 proyectos presentados. El bloque PJ, ¿no? Está muy bien. Se me va terminando el tiempo, pero yo la había invitado por otro tema. La denuncia que presentó el ingeniero Farfán y su abogado, sí, contra la AFIP y contra la SUSEPO. ¿Usted conoce el objeto de la denuncia? No he visto en detalle la denuncia. No, SUSEPO no, es GESA. Es GESA y AFIP. Sí, lo he leído, lo escuché, sí. Y la verdad, bueno, es la punta, me parece, del ovillo de Ariadna, porque entender lo que ha pasado y lo que está pasando con la luz y con ese famoso FOPEC que se instauró a fines del 2017, que en ese momento se preveía que era, ellos explicaban, si nosotros cambiamos el cargo del SAP, del Sistema Aislado Provincial, y los reconvertimos a FOPEC, el nuevo SAP, esto va a evitar que se paguen los tributos nacionales o provinciales o municipales. Bueno, eso es falso, porque la provincia y GESA son órganos de percepción de esos recursos, por más de que no esté especificado, no esté discriminado, porque ese es un error que le compete solo a la Administración Pública Provincial. Y es correcta la acusación, vamos a ver qué es lo que dice la Justicia Federal. Nosotros estamos trabajando sobre la denuncia contra el señor Mario Pizarro, que es quien administró esos recursos, porque GESA solamente los percibe, los destina a la provincia, ha retenido recursos porque alega que la provincia tiene un saldo negativo con la provincia, sí, pero después los envían íntegros al secretario Mario Pizarro. Y entendemos que allí es donde encontramos al responsable civil y penal de lo que ha sucedido con FOPEC. Y además, no solamente que de haber evasión de impuestos, uno de los perjudicados sería FIP, sería el Fisco Nacional. Otro de los perjudicados somos los usuarios, por habernos cobrado un cargo que no tiene asidero legal, porque FOPEC no fue pensado para que lo paguemos los contribuyentes de manera individual, sino que se conforma con este Fondo Compensador Nacional, que también llega a la provincia de Jujuy y que a la fecha no han podido rendirlo. Y es importante en esto entender que se debería haber rendido al Tribunal de Cuentas, no a la SUSEPO. Lo especifica claramente la ley nacional, lo especifica claramente la ley administrativa provincial. Eso no apareció nunca, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos rendición de cuentas ni de los 700 millones de pesos que llegaron estos 4 años desde Nación, ni de los 25 a 35 millones estimativos que se ha percibido mensualmente por FOPEC desde fines del 2017 a la fecha, y que según el señor Pizarro se los rinde a SUSEPU. SUSEPU no tiene los expedientes a disposición y SUSEPU se mantiene al margen de esta situación. Pero no tiene los expedientes, ¿por qué? No, porque dice que ya los devolvieron a los expedientes. Sí, pasa la pelota uno. Sí, claro. Bueno, pero en SUSEPO no tiene por qué tener una rendición de cuentas, para eso está el Tribunal de Cuentas. El problema es que nunca enviaron, hemos intimado al Tribunal de Cuentas también para que realice una auditoría sobre el tema del cargo FOPEC y de los recursos que recibió Mario Pizarro, para que nos informe a nosotros cuál es la situación de esos fondos. Le hago la última pregunta. ¿Usted está preparando una denuncia o una presentación judicial contra la cuenta única? Sí. Sí, nosotros estamos ya finalizando de hacer un análisis, estamos trabajando entre muchos, tengo que decirlo, diputados, abogados, compañeros, que todos venimos viendo esta situación preocupante desde el año pasado, hemos trabajado en distintos bosquejos. Desde lo legal, estamos discutiendo la acción que vamos a interponer, está prácticamente finalizada la demanda, vamos contra el gobernador Morales, porque vamos a atacar fuertemente el decreto que él sacó para darse todas las atribuciones del manejo de los recursos de toda la provincia, que obviamente fue tratar de ser el único que administra la provincia de Jujuy. Dispone de los fondos del Poder Judicial, dispone de los fondos de la legislatura, dispone de los fondos del bloque del Partido Justicialista, dispone de los fondos de todos los entes autárquicos, dispone de todos los fondos con SADIR. Y bueno, y si eso no es acumulación de
de la suma del poder público, Claro. que es un delito constitucional, no Claro. entiendo qué es, ¿no? Claro, qué locura. Bueno, diputada, gracias. No, gracias. Ha sido a muy, usted. muy amable, Muchas muy gracias. atenta. La diputada Cejas con nosotros. Chao.